Bienvenidos a una nueva emisión de A Solas. Hoy vamos a tener la enorme oportunidad de conversar con el presidente de Paraguay, Fernando Lugo. Fernando Armindo Lugo Méndez, político paraguayo y obispo católico reducido al estado laical y actual presidente de la República, cargo que asumió el 15 de agosto de 2008. Nació el 30 de mayo de 1951. En marzo de 1971 ingresó en el noviciado de los misioneros del Verbo Divino y en septiembre de 1972 profesó sus primeros votos. 2 años más tarde terminó su carrera universitaria en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción en la capital paraguaya, donde se licenció en Ciencias Religiosas. Fue ordenado sacerdote en 1977 y se trasladó a Ecuador para trabajar como misionero en la provincia de Bolívar, donde estableció contacto con religiosos promotores de la teología de la liberación. Después de sendas estancias de 1 año en Paraguay y 4 años en Roma, donde obtuvo el título de licenciado en Sociología con especialidad en Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad Gregoriana, regresó a Asunción en 1987. En 1994 fue ordenado obispo y asignado a la diócesis de San Pedro, una de las regiones más pobres del país, desde la cual cimentó sus vínculos con la política a través del apoyo que otorgó a los campesinos sin tierra. A comienzos de 2005, Lugo comenzó a optar por la vía política. El Papa Juan Pablo II aceptó su renuncia como obispo de San Pedro, tras lo cual pasó a desempeñarse como obispo emérito de la misma diócesis. En el año 2006 pidió al Vaticano permiso para alejarse de su condición religiosa para dedicarse a la política. 1 año más tarde, impulsó la creación de Resistencia Ciudadana, un movimiento de concertación nacional que agrupó a los principales partidos políticos de la oposición, las 5 centrales sindicales y más de 1 centenar de organizaciones sociales. El 20 de abril de 2008 fue elegido presidente de la República del Paraguay, venciendo al Partido Colorado, que se mantuvo 61 años en el poder. En verano de 2010 le diagnosticaron una grave enfermedad, pero hoy se recupera satisfactoriamente. Ahora sí, entonces, señor presidente, muy buenos días. Permítame sinceramente agradecerle la oportunidad que nos está concediendo de conversar con usted en el día de hoy. Con mucho gusto para RT. Su llegada al poder realmente fue histórica, estuvo acompañada de muchísimas expectativas. Hoy, 2 años después, ¿qué cree usted? ¿Hasta qué punto esas ilusiones comenzaron a hacerse realidades? Todos los grandes cambios en cualquier país del mundo genera expectativas exageradas. Yo creo que en Paraguay ha ocurrido lo mismo, y mucho más con la figura de alguien que viene fuera del ámbito político. Como yo suelo decir, yo soy un sapo de otro agujero, y llegar a la primera magistratura significó para la gran mayoría del país, después de 60 años de un partido hegemónico, duro, fuerte, que creó todo un sistema y un paradigma de gobierno, las expectativas fueron muy altas. Pero los cambios son lentos, son procesuales. Yo creo que en Paraguay se está generando un cambio lento, pero seguro, como solemos decir, en donde la ciudadanía todavía conserva las grandes expectativas. Aparte de eso, no es un partido quien llega al poder, es una coalición que también donde están gente de izquierda, de derecha, de centro, movimientos sociales, movimientos campesinos, movimientos indígenas. Es decir, una coalición rara en Paraguay, pero que surgió una persona que pudo de alguna manera aglutinar las expectativas y poder plasmarlo en 6 ejes de gobierno que hoy lo estamos llevando adelante. ¿Cuáles diría usted que son los obstáculos, las barreras por ahí que hacen que este cambio sea de alguna forma más lento de lo que se hubiera querido? Primero, el país es lento y los procesos también son lentos, ¿no? Yo creo que Paraguay forma parte de esos países pequeños, somos apenas 6 millones de habitantes, pero donde sí hay muchas confrontaciones y polarizaciones.
Y eso hace que no haya los poderes del Estado, no siempre coincidimos en los proyectos de cambio. El Parlamento, el gobierno tiene la mayoría, el Poder Judicial también está en la mayoría politizada, que fue el punto de unión de la ciudadanía, una gran protesta ciudadana por el mal desempeño justamente de los que conforman el Poder Judicial. Muchas de esas cosas se mantienen intactas. Nosotros decimos que hemos metido una cuña en la administración del poder, que es el Poder Ejecutivo, en donde el Poder Ejecutivo no tenemos la mayoría, el Poder Judicial se mantiene intacto, entonces los cambios y las expectativas se vuelven más difíciles, más cuesta arriba y más lenta también. 2 años atrás, usted al responder a la pregunta ¿qué vía seguiría Paraguay si el modelo de Lula o de Chávez le era más cercano?, dijo que su gestión haría su propio camino. Desde entonces, ¿ha cambiado de opinión o llega un momento en el que hay que elegir? Nosotros los paraguayos, como solemos decir, tenemos que hacerlo a la paraguaya, a lo nuestro. Es cierto que hay elementos muy importantes, tanto en la política de Lula como el hambre cero, en la política de Tabaré, de Uruguay, en la informatización de la educación, en la política de Chile, de Michelle Bachelet, en la gran producción de exportación. Hoy Paraguay está sintiendo una gran eclosión productiva, especialmente del campo. En estos días salía la información que con 6 millones de habitantes la producción que tiene hoy Paraguay puede alimentar a 50 millones de habitantes, es decir, una superproducción. Eso hace que el país pueda exportar, pero no nos conviene exportar commodities. Estamos entrando en un proceso de industrialización, no convirtiendo solamente en un país agroexportador, sino también exportador con valor agregado. Yo creo que eso va a dar un paso a grandes déficits que tenemos, como la falta de fuentes de trabajo y la confianza que da el gobierno y la seguridad que da el gobierno, especialmente para la inversión del capital extranjero. Permítame precisar, usted dice, nosotros de todos modos lo hacemos, tenemos que hacerlo a la paraguaya. ¿Cuáles serían por ahí las características entonces particulares del modelo de Paraguay? Los paraguayos mantenemos costumbres muy antiguas. Es el único país bilingüe oficialmente, hablamos el guaraní, el español, es lo nuestro y valoramos muchísimo lo nuestro. Hay una gran tendencia de valorar lo nuestro, nuestro idioma, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, que a veces es lenta, ¿verdad? Y los cambios tecnológicos también los tenemos que reinsertar dentro de las políticas sociales, las políticas públicas en Paraguay. Tenemos grandes desafíos en cuanto a la eficiencia de las instituciones públicas, por ejemplo. Por eso proponemos para la próxima cumbre de Iberoamérica, especialmente el rol del Estado. Es un Estado obsoleto, es un Estado lento, es un Estado que no puede dar respuesta a las grandes e históricas demandas sociales olvidadas por tanto tiempo. Y la gente quiere soluciones rápidas. Nosotros siempre hemos dicho que no somos mesiánicos, no vamos a dar respuestas milagrosas, pero sí vamos a poner el cimiento fuerte para que Paraguay también no pueda desentonar en el concierto de las naciones. El fortalecimiento de la democracia en Paraguay es un gran déficit. Paraguay no tiene la tradición democrática de Uruguay, de Chile y de otros países. Yo creo que hoy creemos que las instituciones fortalecidas y la participación ciudadana está garantizando un proceso democrático más seguible, más segura, y creo que también es un logro que muchas veces no se nota. Pero este proceso democrático está siguiendo ¿en qué dirección? Digamos, ¿tiene tendencias más hacia la derecha, más hacia la izquierda? Por ahí otra tendencia. ¿Cómo podríamos definirlo? ¿O es algo que no, usted prefiere no definir? A mí muchos me han preguntado de qué ideología soy. Y yo tenía una comparación muy expresiva. El poncho argentino, el poncho de la sierra, de los Andes, el poncho usamos en el Paraguay, porque a uno le quiere identificar con Chávez, con Evo, o a la derecha,
Yo siempre decía, en el medio, como la boca del poncho. Y como decimos en la teología, la virtud siempre está en el medio, no está en los extremos. Las polarizaciones, que a veces es importante en términos de discusión, ¿ya? Pero yo creo que la virtud está en el medio, y desde el medio tiene que surgir un elemento aglutinador para que Paraguay sea realmente un elemento y un país aglutinado, unido, pero que mire siempre en la misma dirección. Un país en donde las grandes desigualdades se puedan por lo menos acortar. Las brechas que ya los obispos en la década del 60 decían es escandalosa, por lo menos se puedan disminuir. Yo creo en un país mucho más armonioso, en un país sin grandes polarizaciones y sin grandes exclusiones. Nosotros no hablamos ni de socialismo, ni de comunismo, ni nada, pero sí un país mucho más equitativo, en donde tenemos el potencial en que todos por lo menos podamos vivir bien. Hacemos una pausa, pero enseguida estamos de vuelta. Y ahora sí, continuamos hablando con Fernando Lugo aquí en A Solas. De alguna forma todos están de acuerdo en que la pobreza es un mal, ya sea la gente de izquierda o la gente de derecha. Están los que consideran que la pobreza es algo solucionable, evitable por ahí. Están los que consideran que es la ley de la vida. Usted ha dicho que es un pecado social la pobreza. ¿Cómo podríamos interpretar esta definición? ¿Es algo contra lo que hay que luchar y es inevitable, como el pecado de alguna forma, o es un error de la sociedad? El sistema constitutivo de la sociedad es injusto. El sistema social y económico de Paraguay y de cualquier país del mundo genera inequidad. Por eso yo creo que la lucha es sistémica, la lucha es estructural, porque muchas veces uno dice, bueno, le mandamos a Fernando Lugo en el Palacio de Gobierno y se solucionan los problemas. No es así. Uno entra dentro de un corset, de una burocracia, de unas ciertas leyes y normas que uno tiene que seguir, y donde el cambio es cierto, se tiene que hacer desde dentro. Yo creo que hay un cierto cambio imperceptible en la gestión y en la eficacia de esa gestión. Yo creo que la corrupción, la pobreza, la inequidad, la exclusión son grandes desafíos que lo estamos luchando día a día, y creemos que son desafíos que no lo dejamos de mirar todos los días. La pobreza es un elemento, yo creo que la exclusión también, la corrupción que está en todas las instituciones y muchas veces también en las personas. Yo creo que el desafío es grande, pero creo que el tiempo, la gran maestra de la sabiduría, podrá juzgar sobre nuestra gestión qué tanto hemos hecho para mejorar nuestro país. Permítame hacerle esta pregunta. ¿Cómo se podría comparar su misión como obispo? ¿Qué tienen en común con su misión como presidente? Mucho, mucho. Nosotros teníamos una frase de Pío XI, que la política es la expresión más sublime de la caridad, del amor. Y yo estoy seguro que cualquier político en cualquier parte del mundo que no ame a su pueblo, que no se meta a política. O sea, el político que solamente quiere entrar para lucrar, el político que quiera hacer de la política una gestión para enriquecerse rápidamente, no saldrá bien de su gestión política. Nosotros queremos salir de la gestión pública caminando tranquilamente por las calles, con la frente en alta, y decir, este tipo me robó. Yo creo que es un elemento importante. Vamos a votar por Lugo porque creemos este no nos va a robar, porque los robos fueron escandalosos en Paraguay en épocas pasadas. ¿Y qué es lo que este campo le permite que por ahí no le permitía el campo de la Iglesia realizar, digamos, en esta misión de amor a su pueblo? Llegar a más gente. Yo decía aquel 25 de diciembre del 2006, en la Navidad de mi casa, que quisiera que el país se convirtiera en mi gran catedral. Yo tenía una diócesis muy pequeña y la más pobre del país. Ocurrieron cosas raras en Paraguay. ¿Cómo es que un obispo
de la zona más pobre, la zona más alejada, la zona más olvidada, se convierta hoy en el personaje central del país. Y convertir la catedral del país en la catedral es llegar a más gente. Por supuesto es conocer a más situaciones, conocer a más desafíos, ¿verdad? Pero eso no nos quita el sueño, ni la ilusión, ni las ganas, ni el entusiasmo, ni la esperanza de que se puede. El Paraguay puede ser un país diferente, un país mucho mejor de lo que tenemos ahora y mucho mejor de lo que hemos heredado también. Disculpe, usted dice, están ocurriendo cosas raras. Tiene como por ahí un tono místico, ¿no? ¿Cómo interpreta usted realmente que se haya podido lograr que, como usted bien decía, una persona de un sector pequeño haya podido llegar a tener el lugar central? El planeta está en crisis medioambiental, en crisis económica, pero hay otra crisis que poco hablamos, la crisis de la confianza, que también se tiene que ir generando. Yo creo que se ha superado en parte en Paraguay esa crisis de desconfianza hacia la clase política y confían en alguien que viene de fuera para decir, esto quizás nos pueda dar una mano. Yo creo que tenemos que ir tejiendo redes de confianza para poder construir un país que se merecen todos los paraguayos. Hugo Chávez definió nuestra época, la época que está viviendo la humanidad, como una época de muerte y de renacimiento. ¿Usted cómo definiría la época que está viviendo la humanidad? De purificación. El planeta tiene que purificarse. El planeta está enfermo. La contaminación es una gran enfermedad. Si el cuerpo está contaminado, debemos encontrar un antibiótico fuerte para purificarse. El planeta, nuestro país, tiene que purificarse, un gran proceso de purificación. Y eso para todas las instituciones, para la iglesia tiene que purificarse. Los estados tienen que purificarse, las instituciones y al final también las personas tenemos que purificarnos y poder transparentar realmente lo que deberíamos ser. Gente al servicio de los demás para poder convivir mejor todos los habitantes de este planeta y sobre todo de Paraguay. ¿Y el periodo que está viviendo América Latina en particular, cómo lo definiría? ¿También como un periodo de purificación? De purificación acompañado de cambios dolorosos. Este nuevo nacimiento, el nuevo parto a un nuevo sistema, a nuevos paradigmas, que no solamente depende de personas. Aquí solamente, y muchas veces lo decimos, en Venezuela un militar, en Bolivia un indígena, en Brasil un metalúrgico, ahora una mujer, en Paraguay un exobispo, en Argentina una mujer. Es importante, pero no es suficiente. No es suficiente el cambio de personas, sino va acompañado con la ciudadanía, con el gran pensamiento de cambio estructural que nos puedan permitir crear nuevos paradigmas de convivencia más fraterna, más justa y más solidaria. La comunidad regional tiene una postura muy firme, tanto en el caso de Honduras, en el caso del golpe de Estado, como recientemente en los sucesos en Ecuador. Algunos sostienen que esta amenaza sigue vigente y ven en Paraguay uno de los puntos más vulnerables. ¿Usted qué considera? ¿Realmente existe ese riesgo? ¿Qué posibilidades hay? Los riesgos siempre existen cuando no hay una comunidad en la cual la gran mayoría mire en la misma dirección. Y los golpes de Estado de hoy ya no son los golpes militares de la década del 70. Están los golpes jurídicos, los golpes parlamentarios, los golpes de los grupos de poder que maquinan día y noche para no perder sus privilegios. Es decir, ha variado también el sistema de cambio. Nosotros creemos en los cambios, pero a través de los procesos democráticos, de elecciones libres, transparentes, y que la ciudadanía sea el gran protagonista de los cambios que existen y que se dan en los países de América Latina. Pero podemos decir que su población entonces es más optimista que pesimista en ese sentido, ¿cree? Yo voy a morir optimista. Muchísimas gracias por haber encontrado tiempo para conversar con nosotros. Gracias a ustedes y un gran saludo a
RT y ese gran país de Rusia. Con esta nota optimista, llena de convicción, llena de seguridad, nos despedimos. Hasta la próxima.